entusiasmada de esta plática, muy entusiasmada de escucharte y bueno, pues comencemos. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y hoy, como tú decías hace un momento, el tema es cómo sanar al niño o a la niña interior, porque ahí está el origen. Todo lo que queramos manifestar en este plano físico, eh, primero tiene que estar conectado con ese niño o esa niña interior. Entonces, Claro, como a mí me gustan las historias y yo lo que les comparto siempre es parte de mi experiencia de vida, entonces hoy les traigo una historia donde podemos evidenciar el tema de esas heridas que de pronto hay en nuestro corazón de esa primera infancia. Entonces, sí, bueno, vamos a arrancar con la historia y después de la historia, pues ya de pronto interactuamos, damos los tips de cómo sí. podemos sanar y también si hay preguntas, también las podemos resolver. ¿Te parece bien? Genial. Me encanta la idea. Te escuchamos. Bueno, entonces esta historia empieza cuando yo tengo 8 años. Tengo 8 años, estoy con mi mamá, íbamos en el carro. Y de pronto mi mamá vio el carro de mi papá atravesar como una calle. Y entonces era como, yo creería que eran como las 6 de la tarde, 6, 6:30. Y entonces ella empezó, ella lo vio y ella dijo, "Ay", yo iba al lado de ella y ella dijo, allá va su papá. Y yo no lo vi, ¿no? Y yo le dije, no mami. Y dijo, sí, sí, allá va. Y empezó a seguirlo. Y en la medida en que lo iba siguiendo, pues ya se acercó y entonces él llegó a un restaurante y paró el carro y nosotras estábamos detrás del carro y yo ya pude evidenciar que sí era el carro de mi Era tu papá. papá y que sí era mi papá. Pero mi papá no estaba solo, estaba acompañado de otra mujer. Entonces, eh, cuando llegamos, él parqueó, nosotras parqueamos atrás. Y yo automáticamente de una manera, ¿cómo se dice? Como un impulso, yo pité, o sea, yo le toqué el pito al carro de mi mamá. Cuando yo pité, él seguramente miró por el retrovisor y vio el carro de mi mamá y entonces él lo que hizo fue que arrancó. Pero mientras que eso pasó, yo me bajé del carro. O sea, yo me alcancé a bajar y entonces ella arrancó detrás de mi papá, pero me dejó a mí. O sea, es automático, ¿no? O sea, yo pito Sí, sí, y sí. obviamente fue una acción de quiero salvarte, o sea, porque era mi papá, o sea, era mi superhéroe, o sea, ¿sí me explico? Entonces, yo Claro. me bajo, él arranca y ella arranca detrás y me deja, o sea, ella se olvida de mí. Y empieza la persecución, pero obviamente ya ahí sí mi papá, primero pues le gana y segundo mi mamá dice como que cae en cuenta de, Dios mío, dejé a Claudia y entonces decide regresar por mí, pero también fue porque ya lo perdió. Entonces regresó a recogerme, yo me monté al carro y pues ella empieza con todo este, ¿cómo se dice? Como con todo este discurso de dolor, ¿no? Porque empieza, si ves, él estaba con otra mujer y seguramente iban a ese restaurante, yo sabía que esto Claro. estaba pasando, bueno, entonces yo, una niña de 8 años, o sea, quiero que se pongan en el contexto, sí. Entonces yo solamente le decía, mami, pero tranquila, él no era. Y ella me decía, pero ¿cómo me vas a decir que no era? Claro que sí, era él. Yo lo vi, era muy claro, ese era el carro, esa era la placa. Bueno, yo guardaba silencio. Cuando llegamos a la casa, mi papá ya había llegado, ya había guardado el carro y estaba ya con su ropa de estar en la casa, o sea, como con su pantaloneta, tú sabes, los hombres llegan, se cambian Claro. de su labor y estaba como en la sala de televisión viendo televisión.
cuando nosotras llegamos, pues obviamente mi mamá se fue directo donde él estaba a empezar una discusión, ¿no? Y empezó a Sí, decirle, obviamente estaban, ¿cómo se dice? Los aires subidos, ¿sí? calientes. Ardiendo, ¿sí? Entonces ella empezó lo mismo que venía diciendo en el carro, pero ahora ya todavía más Por molesta. él. Y es que tú eres esto, y es que yo te vi, y eres un sinvergüenza, y eres esto, y eres aquello. O sea, fue una cosa. Yo simplemente me fui a mi cuarto y pues obviamente me senté en la cama y me sentí, ¿cómo les digo? O sea, todas las emociones que se puedan imaginar, o sea, decepción, frustración, dolor, tristeza, ¿sí? Confusión, ¿no? Porque yo tenía 8 años, o sea, Claro. no Oye, pero tenía, ibas tú y tu hermana, dijiste, no, no, ¿verdad? no, ¿O solo yo tú? iba sola. Ah, Yo tengo sola un con tu hermano, sí, pero íbamos solamente mi hermano, mamá y yo, tu mamá. ¿sí? Entonces mi hermano estaba jugando allí en la casa y yo, ¿Es menor tu hermano? sí, ajá, Ok. pero él no sabía No se nada, dio cuenta, no sí, notó nada. nada, él estaba completamente, ¿cómo se dice? Como distraído de la situación. Y yo me voy Sí, a la habitación y me quedo allí como pensando y como les digo, completamente confundida, o sea, confundida de todo lo que estaba pasando. Ellos seguían discutiendo allá y finalmente, o sea, mi papá nunca aceptó, él todo el tiempo le decía que no era él, que ella estaba equivocada, que él había llegado hace mucho rato y que él estaba ahí en la casa, sí. o sea, él lo negaba, lo negaba, lo negaba. Finalmente, pues ella se tuvo que calmar o pararon la discusión allí y él se fue a buscarme a mi habitación, mi papá, y entró a la Sí, habitación y yo estaba allí sentada como escribiendo y entonces me dijo, nena, tú sabes que ese no era yo, es que tu mami se altera, tu mami a veces está muy cansada y del cansancio ve cosas que no son. Entonces, pero tú sí lo viste, ¿verdad? claro, pero a ver, o sea, ahí es donde vamos a entrar en el episodio de lo que puede suceder, ¿no? Entonces, él me estaba dando explicaciones para, ¿cómo se dice? Para liberarse de la responsabilidad de la situación que él estaba generando con mi mamá, ¿sí? Y Claro. entonces obviamente él quería que esa conexión de papá e hija pues no se fuera a fracturar, o sea, seguramente él también sentía vergüenza, sentía pena, sentía molestia, ¿sí? De que yo fuera a pensar algo inapropiado de su comportamiento. Entonces, por eso él sostuvo que no, que él no era, y fue a mi habitación y me miraba fijamente a los ojos durante la explicación. Y cuando terminó la explicación, me dijo, ¿tú me crees? Así mirándome a los ojos. Y yo le dije, sí, papi. Entonces me dijo, repite conmigo que él, esa persona que vio su mamá, no era yo. Entonces yo le dije, sí, papi, no eras tú. Y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, papi, estoy bien. Y me abrazó. Y me abrazó y yo siento que él con eso seguramente pensó, ya resolví. Olvidado, Sí, tema por lo cerrado. menos resolví a Claudia. O sea, puede que no haya resuelto a la mamá, a la esposa, pero sí a la hija, ¿no? Creería él que eso fue lo que pasó. Bueno, él se salió, yo efectivamente quedé mucho más tranquila. O sea, yo estaba al comienzo muy confundida y con esta conversación y con esta explicación yo me sentí bien. La verdad les confieso que me sentí feliz. O sea, si me entiendes, como que entró la paz, como que me dio tranquilidad el hecho de que él Sí. me explicara, que él me hablara, ¿sí? Bueno, así pasó, ya llegó la noche, el momento de dormir y yo siempre pues hacía mi oración a los ángeles, siempre me conectaba con mi ángel,
Bueno, los que me conocen saben que yo claro. vengo con una conexión con estos seres maravillosos desde muy pequeña. Yo jugaba con ellos y todo. Entonces yo también jugaba allí y efectivamente mi ángel y el Maestro Jesús y la Virgen y todos también llegaron a mi habitación a acompañarme. O sea, ellos sabían que era un momento difícil para mí y llegaron a acompañarme, a abrazarme, a darme amor y yo les preguntaba eso, ¿no? ¿Qué hacía? O sea, que estaba confundida, que mi papá me había explicado, pero que igual mi mamá había dicho muchas cosas negativas de mi papá. Sí, claro. Y lo lindo fue que el maestro Jesús me dijo, lo que tú sientas en tu corazón, eso es lo correcto, eso es lo que está bien para ti. O sea, él no se puso ni a defender al uno ni a defender al otro, nada, simplemente como lo que sientas en tu corazón, lo que hay en tu Sí, corazón y que te haga eso es bien lo verdadero. es lo que tú tienes que guardar allí, es lo que tú tienes que, ¿cómo se dice? Como creer y como sentir. Entonces yo le dije, Sí, bueno, yo siento que, que él no era y para mí eso está bien. O sea, yo, si él me dice eso, yo obviamente voy a tomar lo que me haga sentir mejor. Y lo que me hacía sentir mejor era pensar que no era mi papá, ¿verdad? Porque si yo pensaba que era, pues iba a sentir más confusión y iba a sentir dolor. Entonces yo quise evitar ese dolor y ese pues dolor. y por eso simplemente dije, yo creo lo que mi Sí, me papá entiendo. me dijo. Listo. Entonces, ahí va la primera parte de la historia, ¿no? Entonces, es interesante porque seguramente muchas de las personas que están conectadas y seguramente las que van a estar conectadas después, cuando quede grabado, se pueden identificar con esta historia, porque Claro. pues mi situación fue con un tema de infidelidad, ¿sí? Pero en Sí, la niñez hay, y eso es un abuso, y en la niñez hay todo tipo de abuso. Mi papá y mi mamá son muy amorosos y son muy buenos. Ellos hoy todavía están juntos, siguen sí, juntos. siguen juntos, pero no quita el hecho de que igual fue un abuso con esa niña de 8 años. Y allí los dos fueron responsables, tanto mi mamá como mi papá, porque ella no tenía por qué someterme a una situación tan compleja para la mente de una niña de 8 años. O sea, los niños Claro. están preparados es para disfrutar, para jugar, para compartir, si me entiendes, para recibir amor de parte de sus padres. ¿Mm? Oye, y Dime. cuando creías o para ti estaba bien el que pensar que no era tu papá, ¿no sentías que estabas traicionando a tu mamá? De alguna manera, ¿no tenías esa sensación de es que yo estoy segura que sí, me hace sentir cómoda pensar y creer que mi papá no era, pero siento que estoy traicionando a mi mamá? Pues te ¿O lo digo sentías? que yo tenía una conexión tan especial con mi papá que nunca sentí eso en ese momento, ¿sí? A los ocho De años acuerdo. no sentí que la fuera a traicionar, Ok. o sea, no, casi que era como un tema, yo pienso que era más el protegerme yo misma, ¿no? Y como los ángeles y los seres de luz también me respaldaron como que lo que sientas en tu corazón que te haga bien es lo que tú tienes Eso que hace. creer. Entonces yo me aferré como a ese consejo, como a esa guía de estos seres maravillosos De y acuerdo. pues me quedé allí, ¿sí? Pero igual la historia sigue, o sea, no quiere decir, porque igual yo seguía allí con mis padres, ¿no? Y entonces yo seguí en el proceso. ¿Y qué pasó después? O sea, lo que pasó después es que cada vez que yo veía a mi mamá llorando,
o la veía triste, ¿sí? Hablando de pronto con una amiga, ¿sí? O sea, cada vez que yo veía como una acción en ella, como una situación en ella que estaba relacionada con ese evento o con esa Evento, sí. circunstancia, inmediatamente yo volví a conectar con el momento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que fue tan fuerte lo que viví que esa emoción, no esa, porque fueron varias emociones, se fueron directo al inconsciente, ¿ves? O sea, se quedaron grabadas en Sí. el inconsciente, porque cada vez que yo veía una actitud o de pronto ella se molestaba ya no era yo directamente involucrada como en ese momento inicial, sino de pronto, no sé, la llamaban y le decían algo o encontraba ella algo dentro de su maletín, ¿sí? ¿Entiendes? Que Sí, la hiciera pensar, usted sigue como con alguien, sí, o sea, usted sigue con esa mujer, usted sigue teniendo una relación por fuera encuentros, del claro. matrimonio, ¿ves? Entonces, obviamente eso le generaba a ella tristeza, dolor, o sea, yo veía a una mamá triste, no todos los días, pero Claro. eventualmente, sí, la Había veía yo, cosas que sí, que disparaban disparaban ese la momento, situación. claro. Entonces ella lloraba, ella estaba triste, ella lo esperaba y lo esperaba, sí, porque de pronto él tenía que llegar a una hora y no llegaba, y entonces ella se sentaba y yo sabía que lo estaba esperando y yo abría la puerta de mi habitación y la veía, inmediatamente conectaba con ese momento, o sea, volvía a vivir el episodio del carro que estábamos persiguiendo, la pelea de ella, sí, o sea, volvía a Sí. revivir todo y obviamente esas emociones pues seguían grabándose o alimentándose en el inconsciente. Y el problema es que no eran emociones bonitas, eran emociones completamente negativas, ¿ves? Y además eran emociones que estaban directamente relacionadas no solamente con la relación padre-hija, sino con la relación esposo y esposa, con la relación mujer-hombre Afectuosa. en una Ajá. relación de pareja romántica, con la relación de un matrimonio, ¿ves? Entonces, todo eso se queda grabado en el inconsciente asociado a eso, al matrimonio, a las relaciones de pareja, a las relaciones amorosas. Infidelidades, dramas, Claro, claro. ¿qué pasa? Pues finalmente uno sigue la vida, ¿verdad? Porque hay que seguirla, ¿no? Y entonces, pues yo, como les conté al comienzo, pues para mí era más fácil aferrarme a que no era eso, pero igual habían sucesos que me recordaban la situación. Después ya siguió avanzando y yo ya fui adolescente y ya fue el momento de irme a la universidad y digamos que eso pasó, yo pensaba que eso había pasado como a otro plano, que había quedado por allá Olvidado. olvidado, sí, olvidado y que bueno, yo acá sigo mi vida y no hay que ponerle como fuerza o intención a eso, la verdad, Sí, yo lo claro. olvidé, pero el tema es que eso no se, o sea, puede que se olvide, pero igual no se borra del inconsciente, o sea, el hecho de que tú lo olvides no significa que se ha Que no borrado, exista, ¿no? que se borra del Exacto. inconsciente, no. Eso queda grabado en el inconsciente, ¿ves? Y no se borra a no ser Sí. que tú hagas un trabajo en el inconsciente. Entonces, así fue pasando la vida y obviamente yo ya fue el momento de enamorarme y de conectar con los hombres, y de una manera romántica, amorosa, de pensar, bueno, me quiero casar, quiero formar una familia, quiero tener un hogar, ¿verdad? Porque pues eso eran mis anhelos. Sí. Conscientemente, esos eran mis deseos, conscientemente, ese era mi deseo para manifestar. Autodeseo, sí.
Pero en el inconsciente habían emociones grabadas que estaban contrarias a ese deseo. Rechazando ese deseo, claro. Claro, rechazando el deseo, ¿sí? En el inconsciente habían emociones grabadas que estaban bloqueando el deseo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que entender que si nosotros tenemos situaciones en la primera infancia, cuando somos niños, en el tiempo de la crianza, que son emociones contrarias a nuestros deseos, pues seguramente no vamos a poder en la adultez manifestar esa vida maravillosa, esa vida de éxito, esa vida de triunfo, ¿verdad? Y entonces nos Plena. preguntamos, pero ¿por qué no logro tener esa estabilidad emocional o esa estabilidad económica o ese éxito profesional si yo soy bueno, si yo estudié, si yo me preparé, si yo tengo amor en mi corazón, sí, o sea, si yo tengo muchas Claro. cosas especiales, ¿por qué no logro? Pues no lo logras porque el inconsciente es el 90% de tu poder mental. Y él Nos solamente, sabotea. claro, él solamente tiene una función, protegerte. Y tiene una, o sea, tiene dos funciones, protegerte y grabar las emociones que tú le entregas en las experiencias que vives, ¿ves? Entonces, ¿con qué te protege? Con todas esas emociones que tú le has dado. Él no tiene la capacidad de Sí. razonar. El inconsciente es torpe. El que razona es el consciente, pero el inconsciente solamente graba y te protege con lo que está adentro grabado. Adentro. Lo que está por fuera, él lo toma como peligroso, lo toma como algo negativo para ti y lo bloquea, como tú dices, lo bloquea. O pasa que justamente en esta parte de la infancia y en la infancia primaria o en esta etapa, por ejemplo, que tú mencionas, eh, tratamos de encontrar, más bien de buscar a quién imitar, papá o mamá. Entonces, nuestro lado está, mi papá es el superhéroe o mi mamá está, ¿no? Justamente empezamos a idealizar, si quiero ser, a idolatrar, así de mi papá, mi mamá. Entonces, esos mensajes, por ejemplo, el primer mensaje que puede recibir uno, el amor significa infidelidad inconscientemente, ¿no? Porque no estamos en esa edad, por supuesto, no tenemos la capacidad de discernir, de analizar pero es el mensaje que recibimos. El amor es así, el amor es entonces cuando llegamos a la adultez nos damos cuenta de que nos vamos alejando de gente que quizás sí tiene buenas intenciones, pero nuestro inconsciente es no. O sea, eso no es así y bueno, ahí entra como el choque, ¿no? Así es, tal cual. O sea, todo el tiempo el inconsciente, como te quiere proteger, entonces te manda como esas señales, ¿cómo se dice? Como ese sentir de que el amor es malo, que los hombres no son buenos, que las relaciones de pareja son infidelidad, son Exacto. frustración, bueno, todo. O sea, en esa historia, pues hay muchas cosas relacionadas con el tema del amor, pero también hay historias que se relacionan con el tema de la riqueza, de la prosperidad. También. Entonces todo eso es lo que después en la adultez nos bloquea. Además que la primera infancia es el primer contacto con este plano físico, con tu alma. Por eso es tan importante entender de qué se trata esa conexión almática, ¿ves? Porque Sí, finalmente nosotros somos seres tripartitos, tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo, y un ¿ves? cuerpo Pero esas tres áreas deben estar conectadas en una sincronía conectadas, claro. perfecta para que entonces tú puedas experimentar la totalidad de tu ser, o sea, que te puedas manifestar como un ser completo, perfecto, total y suficiente. Pero si una de esas áreas no está conectada de la manera correcta,
porque el inconsciente tiene las emociones contrarias, ¿sí? Que te bloquean y te, como que se fractura, ¿sí me entiende? Ahí Sí, se fracturó mi niña interior de mí, o sea, estamos separadas, entramos en un estado de separatividad, porque cuando yo decido olvidar la situación, porque no tengo otra forma de resolverla, porque soy una niña y no no tengo lo conoces, que tú claro. decías, la capacidad de, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Pues la única opción era déjalo pasar, olvídalo, ¿sí? Y sigue adelante. Entonces, cuando tú dices olvido esa situación, también olvidas el dolor que le causaste a esa niña, ¿ves? O sea, nadie la sana, nadie la cuida, nadie la protege, ¿ves? Entonces se fractura Sí, como esa conexión, ¿sí? sí, nos vamos Se fragmentando rompe, finalmente. se rompe la conexión y entonces tú sigues avanzando, pero la niña se queda allí, seguramente en esa habitación, en esa cama, en ese rincón, llorando, sintiendo la confusión de todo lo Sí, vivido y todas esas emociones que de alguna manera generan heridas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender hoy. O sea, hoy en la adultez, todo aquello que no se manifiesta como yo quiero y que no me permite disfrutar mi vida con plenitud y bienestar, tiene origen en la niñez. Entonces la invitación es a que así como yo hoy estoy recordando esta historia para que ustedes se identifiquen, el seguramente origen. yo también viví algo así, eh, puede que sea más leve o inclusive más fuerte, ¿verdad? Porque Diferente. hubiera podido ser mucho más grave, o sea, hubiera podido ser una discusión tan compleja entre ellos dos que se hubieran podido ir a las manos, a faltarse al respeto, ¿verdad? Que Entonces, nunca hubieran regresado por ti, tampoco, ¿no? A lo sí, mejor que exacto, entonces también se genera esa raíz de abandono, ¿verdad? De que me hubieran dejado, gracias a Dios mi mamá se devolvió a recogerme, pero si ves, cada momento de la historia y de la situación tiene un contexto que se graba en el inconsciente y que te genera emociones, ¿sí? Que van finalmente a estar presentes durante toda tu vida. Entonces, claro. por eso es tan importante hoy hacernos conscientes de cómo funciona el inconsciente y qué debemos hacer para finalmente sanar esa niña, sanar ese niño y que se vuelva a reconstruir, como, ¿cómo se dice? Como a reconciliar ese amor entre la Claudia adulta y la niña interior. Porque ¿Qué sin le ella dirías a tu niña ahora interior? porque sin ella no lo podemos lograr. O sea, sin que eso esté resuelto y sin que esa, ¿cómo se dice? Esa reconciliación se dé, siempre vamos a tener problemas para poder manifestar los deseos de nuestro corazón. Así tú hagas 1000 terapias, así hagas 1000 rituales, 1000 cosas, si le pidas a los ángeles, vayas a la misa, hagas novenas, sí, hagas todo eso es bonito y ayuda, ¿verdad? Pero igual, si no resuelves a tu niño, a tu niña interior, entonces siempre va a estar presente el dolor en tu vida porque está asociado a esas emociones que se grabaron en el inconsciente en esa primera infancia. Entonces esa es la invitación, a que si has vivido una situación igual o parecida a la que yo viví o de otro tipo, pero que igual te generó emociones y sentimientos negativos, hay que trabajar en el inconsciente para resolverlo, ¿verdad? Esa es como la, ¿Cómo lo lograste tú? ¿Cómo lograste hacer consciente lo inconsciente? exacto. Entonces ahí ya vamos a entrar en cómo lo vamos a resolver. Lo primero es hacernos consciente, o sea,
tener claro que hay situaciones que hoy me están bloqueando. O sea, no puedo seguir como tratando de tapar el sol con un dedo y de pronto a veces inclusive nos aferramos a esas áreas donde sí me está fluyendo la vida, donde sí me está yendo bien, para dejar de lado esas otras áreas que están afectadas, ¿verdad? Digamos que en mi caso, entonces yo siempre he fluido económicamente muy bien, ¿sí? Porque esa área no estuvo afectada en mi niñez, pero sí he tenido problemas en mis relaciones de pareja, porque evidentemente estaban grabadas emociones que bloquean y sabotean el hecho de que yo pueda relacionarme de una manera sana y de una manera bonita con mi pareja, ¿sí? O con las parejas Claro. que he tenido. Entonces, me hago consciente y inmediatamente tengo que entrar a resolver en el inconsciente. Y para hacer eso, debo entrar con una emoción positiva para que el inconsciente se abra. Porque ya en este momento el inconsciente está cerrado. Sí, es como si estuviéramos metidos dentro de una cápsula y con esa información, allí el inconsciente forma lo que llamamos la zona de confort o la zona de comodidad, que muchas veces realmente es zona de dolor más que de confort, ¿verdad? Entonces, Sí. entonces de eso se trata, de que hoy digamos, Dios mío, esa historia se relaciona a mi historia también cuando yo era niña o cuando yo era niño, entonces yo tengo que trabajar allí porque yo sí quiero manifestar mi vida maravillosa porque me lo merezco y me corresponde. O sea, depende de ti, ¿ves? O sea, no es el universo trabajando en ti, sino tú trabajando en ti para que el universo finalmente derrame esas bendiciones que tú deseas y anhelas. Entonces, para abrir el inconsciente, como él es completamente emocional, tú tienes que ir a un recuerdo de tu infancia, pero positivo, que te Ok. emocione, ¿sí? Porque el inconsciente solamente se mueve, el inconsciente solamente se abre, ¿cómo se dirá? Se fractura, se modifica con las emociones. Entonces tienes que buscar una emoción que sea más fuerte que las que tienes grabadas, ¿verdad? Y pues Ujú. obviamente, si buscas una emoción positiva, pues lo vas a lograr. Entonces, eh, piensa en un momento de la niñez que tú hayas sido muy feliz. Puede ser, no sé, la primera comunión o un cumpleaños que te celebraron de una manera muy especial o ese regalo que de pronto te recibiste en Navidad. Sí, entonces imagina ese momento, conecta con ese momento. Si puedes visualizar inclusive cómo estabas vestido, cómo estabas vestida, o sea, que conectes con ese momento maravilloso y que te emociones. Ok. Emocionate muchísimo para que ¡fum! El inconsciente se abra, porque él es emocional. Entonces ahí se Es la abre, llave. esa es la llave, sí. Él se abre con una emoción y se cierra con una emoción. Entonces lo vamos a abrir con una emoción positiva, que tú misma la traigas y te emociones tanto que logres poder abrir el inconsciente y conectas con ese momento, te emocionas, lo disfrutas y después te vas al momento que no está grabado de la manera correcta. O sea, digamos que yo abrí mi inconsciente recordando el día de mi primera comunión, que fue algo muy especial, ¿ves? Y cuando ya lo tuve abierto, entonces me fui a esa noche, cuando tenía 8 años, cuando iba con mi mamá en el carro y volví a revivir toda la situación, pero cambié la emoción. Entonces, para cambiar la emoción, pues obviamente tuve que cambiar toda la escena. Lo maravilloso es que es tu inconsciente y tú puedes hacer con él lo que tú quieras, porque tú tienes el poder de modificarlo. Tú no puedes modificar el inconsciente ni de tu pareja,
ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hijos, ni de nadie afuera, pero sí tienes el poder de modificar todo lo que hay grabado en tu inconsciente. Mira qué maravilloso. Y después, ¿cuál fue la emoción? Entonces, claro, lo que hice fue que reviví el momento, pero entonces cuando íbamos en el carro, que ella dice, allá va tu papá, y lo empieza a seguir, entonces yo dejé que el carro siguiera, y cuando ya llegamos al restaurante, que yo ahí pito, yo pito, también lo hago, pero ahí ya mi papá no se va, sino que se baja del carro y ahí ya no está la mujer, no hay una mujer acompañándolo. Él se baja, llega hasta nuestro carro y dice, hola, ¿y ustedes de dónde vienen? Ay, qué maravilloso que me las encuentren. ¿Sí me entiendes? O sea, cambié la escena de la manera que yo sintiera que las emociones Otro, estaban otra historia otra diferente. historia diferente, ¿verdad? Entonces yo volví a revivir, pero entonces cambié la historia y obviamente automáticamente se cambiaron las emociones. Entonces ya no sentí decepción, sino sentí amor, ya no sentí frustración, sino sentí alegría, ya no sentí tristeza, sino sentí felicidad, ¿verdad? Y me emocioné muchísimo y abracé a mi papá y los hice que ellos dos se abrazaran, porque recuerda que de allí se desprendían una cantidad de situaciones con respecto al amor. Entonces yo necesitaba también que ellos se reconciliaran, que ellos fueran una pareja amorosa, que la niña viera que el amor bonito existe entre papá y mamá en un matrimonio, en una relación de esposos, ¿verdad? Porque era lo que yo después necesitaba expresar con mis parejas. Mientras antes de hacerlo, siempre que llegaba una pareja, yo estaba en guardia, estaba a la defensiva. ¿Por qué? Porque yo asociaba a esa pareja, primero con mi papá, un hombre infiel. Segundo, con que las relaciones de pareja pues eran, generaban dolor, porque cuántas veces vi yo a mi mamá llorando, ¿ves? Llorando. Entonces, no solamente tuve que restaurar ese momento, cambiarlo, modificarlo para cambiar la emoción, sino que también en otra regresión que hice a mi inconsciente, entonces fui a un momento donde veo a mi mamá llorando, ¿sí? Esperando a mi papá, seguramente pensando, está con otra, Está con alguien. siendo infiel, ¿sí? Esto me duele y voy hasta allá. Por primera vez fui capaz de ir, porque antes yo solamente abría la puerta del cuarto y la veía. Pero como yo también tenía dolor, era como mi forma de protegerme. Pero ya ahora siendo consciente y entendiendo, ¿sí me entiendes? O sea, que yo puedo cambiar la historia. Entonces fui hasta donde estaba mi mamá y le digo, mami, tranquila, todo está bien. Inclusive él te va a acompañar porque yo ya sé lo que sigue de la historia, ¿verdad? Yo sé que ellos nunca se separaron, que hoy todavía están juntos, ¿ves? Entonces le pude dar esa tranquilidad y la Claro. pude también sanar esa situación de esa mujer dolida que también se manifestaba en mí, porque era lo que yo grabé, esa emoción también se me grabó a mí. Entonces, por eso es tan importante identificar el rol de esta historia desde desde las dos orillas. O sea, cuando Sí. eres tú la niña afectada y cuando eres tú el padre que afecta a tus hijos. Ojo con eso, porque ya Sí, en este sí. momento somos adultos y a veces pasamos de largo. Repetimos los patrones también. Repetimos los patrones, número uno, si no hemos hecho un proceso de sanación en el inconsciente. Número dos, si simplemente nos dejamos llevar de la ira, de la situación, sin tener en cuenta si nuestros hijos pequeños están allí presentes, pequeños o adolescentes están allí presentes y están absorbiendo, porque cuando uno está en la primera infancia, es como una esponja, absorbe absolutamente todo
lo que está en el entorno, Claro. lo que te están entregando tus padres, las personas que te cuidan, lo que te están entregando en tu colegio, tus compañeritos. Entonces, todo ese ambiente tiene que ser un ambiente sano, un ambiente propicio. Y ahí es donde los papitos tienen que estar despiertos hoy para que esas cadenas, esas lealtades ancestrales, de esos patrones de conducta que se van trasladando de generación en generación. Y como tú dices, si no resolvemos nuestra historia, estamos No se repara. propensos a repetirla, ¿verdad? Lo que no se repara se repite. Exacto. Oye, vi dos comentarios como muy interesantes. Uno, cuando hablabas el regresar y cambiar la historia, decían, ¿eso no es engañarte a ti misma? No, 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 no. Porque recuerda que es tu inconsciente y tú tienes, o sea, el problema es que nos han vendido que el inconsciente es el que tiene el poder sobre nosotros y por eso finalmente él hace con nosotros lo que quiera. Pero realmente es todo lo contrario. Nosotros tenemos el control y el poder de nuestras mentes solo cuando entendemos cómo funciona cada una de estas mentes. Entonces, lo que yo hago cuando voy al inconsciente y reparo la situación es que estoy reparando mi relación con esa niña interior. Contigo. Estoy sanando ese dolor que me generó esa situación, que inclusive no era mía propia. Yo fui un tercero incidental en la situación. El Entonces, daño colateral. Sí. exacto, el daño colateral. Entonces, ¿por qué me tengo que someter a vivir el dolor de mis padres? Inclusive yo hoy, en terapia con mis pacientes, yo le digo a mis pacientes cuando evidenciamos este tipo de situación que tiene raíz en la niñez, yo Sí. le digo, tú tienes que empezar a delimitar lo que es el papel del papá y el papel del hombre en tu vida, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Diciendo, padre mío, o papá, o papito, como tú le quieras decir a tu papá, tú eres mi papá y yo te amo y te respeto, pero eres mi papá, no mi pareja, no eres mi esposo, no eres mi amante, no eres mi novio, no eres mi pareja. ¿Sí ves? Para que se Claro. empiece a delimitar, Situar los roles. exacto, los roles que están grabados en el inconsciente, porque al final, como tú no lo resuelves, como no sabes cómo resolverlo, ¿verdad? Entonces, todo eso se vuelve como un gran nudo, se vuelve como una masa, porque, a ver, hay otra cosa que es importantísima, es entender que el inconsciente son puntos neuronales que se conectan en el cerebro, ¿verdad? En la memoria celular. Y son puntos, son como vórtices de energía que se conectan. Y cuando se conectan de manera inapropiada con emociones y sentimientos negativos, y tú, como no sabes cómo resolverlos, simplemente los dejas de lado, es como si esos vórtices se, ¿cómo se dice? Como si se oxidaran. ¿Sí me Ok. entiendes? Como si, Sí. ¿sí me entiendes? Como que se oxidan y como si se encapsularan. ¿Sí me explico? Se vuelve como una coraza. Por eso yo les hablaba que el inconsciente es como una cápsula. Se vuelve una Sí. coraza donde tú no, o sea, no tienes oportunidad ni siquiera de respirar. O sea, es lo que está ahí y punto. ¿Ves? Entonces, por Claro. eso necesitamos entrar, fracturar, romper, ¿sí? Esa cápsula donde y ir exactamente al momento en el que se grabó la situación, haciéndome consciente y diciendo porque me lo merezco. Es que esa pregunta de te estás engañando cuando vas al inconsciente, eso Y inmediatamente me cambias la lleva historia. a pensar que a veces nos sentimos poco merecedores de una vida maravillosa.
¿Y por qué nos sentimos poco merecedores? Porque en el inconsciente seguramente están grabadas esas emociones que hacen que nuestro amor propio se debilite o que inclusive ni siquiera esté. Porque ahí está el origen Sí. del amor propio, en la niñez. El origen de tu autoestima, de tu valía, está en ese momento de la crianza. ¿Ves? Y sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que es el algo que la verdad es que me resonó mucho porque algo que yo hago es a veces una misma película la veo 10 veces y a veces la veo sin sonido y le cambio la historia. Ya sé la historia original. Entonces, en una película puedo verla, le quito el sonido y yo voy creando mi propia historia, ¿no? Me suena un poco así y es exactamente lo mismo que mencionas que al hacer con el inconsciente. Así Vi tal una cual. pregunta que alguien decía, ¿qué pasa si no tienes esos recuerdos conscientes? O sea, por Ah, ejemplo, bueno, bueno. alguien decía, tenía 4 años y ya no los recuerdo. No, ¿Cómo, no, no, cómo no, no. llegas a esa parte? Es maravilloso porque acá tenemos un super aliado para que nos ayude con el tema del inconsciente. Entonces, el super aliado es el Espíritu Santo. Super aliado. Ok. Bueno, ahora digamos que hay gente que está conectada y que dice, pero yo no soy religiosa o no conecto con el Espíritu Santo. Entonces, conecta con esa energía superior Energía superior que divina. resuene en tu corazón y que tú digas, esta energía superior me va a ayudar, porque esa energía superior es la que te ayuda a traer los recuerdos, pero solo lo hace si tú se lo pides, porque respetan el libre albedrío, o sea, el universo mágico de luz, seres de luz, o sea, llámalo como tú quieres, maestros ascendidos, ¿sí? Con lo que tú conectes, todos respetan tu libre albedrío, entonces no van a hacer nada que tú no le pidas y que tú no des el permiso de que ellos puedan hacerlo. Entonces, sí o sí, tenemos que abrir el inconsciente con una emoción. Entonces, si recuerdas, es una emoción de cuando tenías 10 años, 12 años, no importa, De abre, verdad que sí. ¿sí? No importa el momento, lo importante es que lo abras, ¿sí? Si todavía digo, no, pero yo todavía a los 10 años no tengo recuerdo ni a los 12, sino por ahí a los 15, hágale, a los 15, a la edad que tú tengas claro un recuerdo positivo, porque el objetivo es abrirlo. Lo importante es que ya después de que estés Entrar. adentro, recreando el momento positivo, entonces ahí sí le pides a esa energía superior, a tu yo soy, a tu divinidad, a lo que tú consideres que es superior en ti, que Sí. traiga los recuerdos que son importantes revivir o sanar. Ahora, si no recuerdas nada, crea tu propia película. ¿Sí me explico? O sea, O puedes, a lo mejor no puedes tener el recuerdo, pero tienes el sentimiento, la emoción. Es decir, no recuerdo el origen, pero estoy sintiendo esto y lo quiero eso, curar. ay, maravilloso, claro, porque entonces lo que tú haces es que tú dices, bueno, analicemos, o sea, mi tema definitivamente es en la parte emocional, en la parte de parejas, como me pasaba a mí, ¿ves? O sea, yo Sí. acá tengo un bloqueo porque efectivamente voy con una pareja, el tema no funciona, voy con otra pareja, el tema no funciona, Aún sí. ¿sí? Entonces, el universo es, ¿cómo se dice? Es asertivo, es perfecto y te muestra esas señales. Entonces uno dice, acá hay algo que no está funcionando bien. Entonces, cuando identificas cuál es el área que tienes bloqueada, identifica cuál es la emoción que La está emoción. asociada a esa área. Independiente, como dices tú, mi amor, de que yo recuerde de dónde viene esa emoción. Viene de la infancia sí o sí. No tengo claro la El situación, el momento exacto. episodio, Claro. la experiencia, pero sí tengo clara la emoción. Inclusive, a veces es difícil identificar las emociones y yo lo que hago es que las pinto. Me gusta pintarlas. Me gusta Qué poner lindo. De expresiones color. y colores. Sí. Es maravilloso y eso es otro tip para que se ayuden. Entonces, tú dices, ok, digamos, sigamos con mi ejemplo.
Mi tema era con la parte emocional, entonces yo cada vez que conectaba, yo sentía desconfianza. Era una emoción que siempre estaba asociada a mis relaciones de pareja. Me costaba Sí. confiar en esa persona, así ese hombre fuera maravilloso, fuera fiel, me demostrara y todo. Yo siempre estaba pensando, en cualquier momento la va a embarrar. En Ya. cualquier momento. Sí, entonces yo cuando hice este proceso, yo dije, Dios mío, tengo asociada a mis relaciones de pareja la emoción de la desconfianza, ¿sí? De la deslealtad, ¿sí? La emoción de la decepción, ¿ves? Entonces la pinté. ¿Y cómo la pinté? Se veía triste, o sea, la pinté como una nube gris, ¿sí me entiende? Claro. Que Le diste forma. nublaba eso bonito que yo quería experimentar con ese hombre, que me estaba brindando un arco iris. Pero mi emoción era una nube gris que ponía el cielo oscuro y que empezaba a tapar el arco iris Sí. y lo nublaba. Y yo decía, Dios, ¿qué es esto? ¿Ves? Entonces, ahí fue cuando yo dije, no, yo no puedo seguir así. Yo quiero disfrutar del arco iris, me lo merezco, porque yo he construido una vida maravillosa, ¿verdad? Y entonces fui al inconsciente y entonces identifiqué la emoción asociada con la experiencia. Pues como yo lo tenía claro, yo sí recordaba, pues Claro. yo lo traje. Pero digamos que hay otras emociones que no las tengo claras de dónde vienen, porque no recuerdo el episodio, pero igual voy y la modifico, o sea, la pinto de Sí. otros colores, ¿sí? Y experimento qué se siente al cambiarla y voy al inconsciente y la vivo. O, o la relaciono, digamos que, por ejemplo, cuando me dan noticias de que me gané un proyecto, mira, yo salto, brinco, o sea, no importa si el proyecto es grande, si es pequeño, simplemente es algo positivo y entonces yo salto y brinco Y lo y bailo expresas. y canto y siento como toda esa emoción, ¿sí me entiendes? Y en medio de ese momento empiezo a pensar, estoy reemplazando toda emoción negativa, inapropiada, discordante en mi inconsciente por esta emoción maravillosa. ¿Ves? También es una forma de hacerlo, ¿ves? Pero a veces, ¿qué nos pasa? Estamos tan acostumbrados a esas emociones negativas, porque son las que tenemos grabadas en el inconsciente, que cuando llegan esos momentos bonitos de felicidad para Volvemos a celebrar, bloque. lo celebramos como, ay, sí, me gané el proyecto. Ey, pero ¿no estás feliz? Sí, sí, estoy. ¿Sí me entiendes? O sea, como que somos parcos, como que nos quedamos cortos, porque Tibios. tibios, porque el inconsciente no está conectado con esa Claudia de esas emociones bonitas, sino con esa Claudia de las emociones tristes. Entonces, cuando llega la emoción triste, entonces a eso sí le damos fuerza. Y entonces lloramos y el drama y nos quedamos Sí, allí. Sí, es increíble, o sí es sea, cierto. es increíble. Entonces a lo negativo le damos una connotación súper fuerte. Y eso que estás haciendo ahí, mi amor, pues fortaleciendo esas emociones Esa energía. contrarias, inapropiadas en tu inconsciente. Entonces, en vez de mejorar, todo lo contrario, te echas más para atrás y más para atrás. Nos Entonces, boicoteamos, sí. sí, de, Sí, de porque eso se además son muchas creencias limitativas, ¿no? El siempre nos han hecho creer o ver vendido todo el sufrimiento como que así debe de ser y es vemos horrible. el sufrir y el drama y hacer y claro, como dices, como si y de repente actuamos como si no nos mereciéramos, o sea, la felicidad, las cosas buenas que nos pasan es como que a veces hasta dudamos, ay, sí será, pero híjole, no sé. Empezamos a ponerle siempre un pero en lugar de decir sí, lo quiero, lo Sí, merezco, por derecho divino, lo que sea, ¿no? así, tal cual, es increíble, pero así es. Entonces, de eso se trata hoy, de entender y de expandir
todo este conocimiento, porque eso toca muchísimas áreas, muchísimas experiencias y muchos puntos sensibles en nuestra memoria celular, ¿verdad? Entonces, porque mira lo que me pasó a mí, o sea, uno creería, sí, se fracturó la relación papá-hija, pero también se fracturó la relación de esposos, se fracturó la relación de matrimonio, se fracturó la relación de fidelidad, de compromiso, de responsabilidad, ¿verdad? O sea, de lealtad, de una cantidad de cosas. Y no solamente en el tema romántico, en el tema del amor, sino en todas las otras áreas. Entonces yo en esa época era completamente desconfiada de los negocios, de firmar un contrato, de los hombres. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, claro. esa es la idea, porque la emoción forma la zona de confort y allí se generan las creencias, los patrones, los paradigmas, ¿verdad? Y como lo que tú decías, venimos de esas lealtades ancestrales de nuestros antepasados, de que si quieres algo tienes que sufrir. Y si no sufres, no es No, no bueno vale, ¿no? y no es suficiente y no vale, ¿verdad? Entonces, tenemos eso metido allí en el inconsciente, que si queremos algo, tenemos que hacer sacrificios, hacer Sí. que nos duela, porque si es bonito, y es con bendición y es con alegría. Entonces pensamos, no, de eso tan bueno no dan tanto, eso seguramente es una estafa, eso seguramente es El algo, truco el escondido. truco, sí, exacto, este me está echando un cuento, vea, mil cosas. Entonces, de eso se trata, o sea, de poder modificar, transformar esas áreas del inconsciente, llegar hasta ese nivel profundo y poder modificar, y ya les dimos esos dos tips, o lo hacemos cuando recordando la experiencia, o simplemente que tú digas, bueno, yo voy a crear mi propia experiencia y me voy a emocionar tanto, 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 que se reemplace todo lo que está grabado contrario a mi deseo por esta nueva emoción bonita, Claro. positiva, y esa es la forma de que coloques el inconsciente a tu favor. Inclusive yo he hablado de que no es necesario que le des tanto énfasis al sistema de creencias. No, es tu sistema de creencias. No te desgastes haciendo todo un proceso, sino que crea tu nuevo sistema de creencias afinado, sincronizado, conectado a tu corazón, a tu vibración, a tu manifestación. Porque finalmente la que decide eres tú. ¿Qué quieres que se Crear tu manifieste propia en tu vida? historia. Tú tienes el control y tu mente inconsciente y tu mente subconsciente y tu mente consciente, ¿cómo se dice? Crean lo que tú les des. Entiende eso. El control es tuyo sobre tus mentes, no tus mentes controlando tu vida. Así no es como funciona. Tienes el poder para cambiar y modificar todo aquello que no esté conectado con tu manifestación. ¿Listo? No sé si hay más Si lo crees, preguntas. lo creas. Totalmente. Dicen por Pero, aquí, ¿cómo pero mira, conectar? Vale. no nos podemos quedar en esa superficie. ¿Sí me entiendes? De si Sí, lo sí, creas, sí. lo creas. Y la terapia de afirmaciones y entonces la visualización y todo el tema, porque eso está todavía en el consciente. ¿Sí me entiendes? O Pero sea, va un poco más o sea, me voy a ir como a lo mejor a un ejemplo creemos en el hada de los dientes, ¿no? ajá, Entonces, de niños, eso es un poco así el de, oye, creo esto, eso te hace feliz, y empiezas a crear una historia muy bonita eso. acerca del hada de los dientes. Entonces, para ti existe, o sea, lo crees y existe, para ti es real, ¿no? Entonces, va un poco enfocado a esa parte. Sí, es que me pasa, por ejemplo, que en consulta tengo pacientes que me dicen, por ejemplo, Claudita, pero es que yo estoy cansada de hacer terapia de afirmaciones, de hacer decretos de poder, ¿sí me entiendes? De levantarme todos los días, Sí. ponerme frente al espejo y decir y decir y decir cosas. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
sí lo estás haciendo, sí es positivo, pero lo estás dejando en la superficie, en el nivel del consciente. Entonces, puede que funcione, pero no se sostiene. O sea, subes como la Claro. palmera y caes como el coco. La invitación con este live es a que entres a un nivel más profundo, ¿sí? O sea, que adicional al tema de afirmaciones, de decretos de poder, ¿sí? De toda esa energía positiva, te hagas consciente de tus emociones y de lo que está grabado en tu inconsciente, porque finalmente tienes que llegar hasta allá y modificar y transformar, ¿verdad? Porque si solamente lo haces en Y la es volver a la superficie, unidad. si lo haces solo en la superficie, entonces siempre va a estar en el origen, en la raíz, esa emoción que siempre va a buscar sabotear ese trabajo que estás haciendo. ¿Ves? Entonces, de eso se trata, de poder entender Sí. dónde está el origen, dónde está la raíz, para llegar hasta esa raíz, hasta ese origen. Ahora, no lo vas a resolver en una sola, en una sola, ¿cómo se dirá? Trabajo, actividad, Sesión. terapia, sesión, Sí. llámalo como quieras. Seguramente van a ser muchas, muchas. Y en la medida en que lo vas haciendo, pues vas cogiendo confianza. Puede que la primera vez no lo logres, no llegues hasta el inconsciente, pero si lo sigues Sí. haciendo y lo sigues haciendo, pues vas a ir entrando, 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 porque el inconsciente, recuerda que es torpe, pero como te protege, entonces él tiene 1001 artimaña para desanimarte, para, ¿cómo se dice? Para hacer que te distraigas, que pierdas la voluntad y la disciplina de trabajar y de hacer esos cambios. De desanimarte, claro. Al final es como estamos tratando justamente de reparar y si es el mensaje si es un mensaje contrario al que tiene, se va a proteger, va a decir, no, yo lo que conozco es mentira, violencia, engaño, no quiero la verdad y entonces te va a bloquear. Y es irle encontrando una, dos, Es, tres, no, el tiempo que es nos tome. justo ahí cuando te viene el bloqueo, es justo ahí cuando tú dices, ey, a ver, no, 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 señor. O sea, esta vez no voy a permitir que esa información que está grabada allí en el inconsciente me gane. O sea, hoy estoy consciente del proceso, hoy estoy Sí. clara de las herramientas y hoy tengo la fuerza, porque ya soy una adulta, que ya no necesita ni de un papá, ni de una mamá, ni de un abuelo, ni de una tía, ni de un profesor, para que la ayuden, la cuiden, la protejan. Hoy soy una adulta que tomo decisiones y que voy a buscar a esa niña, a ese niño interior, para decirle, mira lo maravilloso que ha sido mi vida. Y yo te quiero invitar a mostrarte todo lo que he logrado. Y ahora yo ya soy una adulta y me comprometo a cuidarte y amarte y a sanarte. Esa es la parte final del proceso. Y entonces cuando lo haces, la abrazas, la sanas, creas ese momento maravilloso de conexión, de reconciliación, inclusive de perdón, ¿verdad? Porque en esa falta de conciencia dejaste abandonada a esa niña, a ese niño, y permitiste que todas esas emociones que estaban grabadas de manera inapropiada en el inconsciente tomaran como el control de tu El vida. control. Y desde ahí estás tomando decisiones que obviamente son decisiones equivocadas y es lo que están generando hoy el dolor, la tristeza y el no poder manifestar esa vida plena. Entonces, todo eso hay que integrarlo, ¿verdad? Y después cuando lo haces, coges a esa niña y quiero que la vuelvas pequeñita, inclusive que la puedas colocar en el huequito de tu mano, allí. Y cuando la tienes allí, ya pequeñita, así en el huequito de tu mano, la vas a traer a tu corazón y la vas a guardar allí. Para decirle, Hermoso. Sí. ahora somos una, ahora Una. somos uno, ahora somos La unidad. totalidad. Eso, unidad, totalidad.
ahora ya no estamos separadas, sino estamos unidas en el amor. Y desde ahí vamos a seguir adelante, vamos a manifestar, vamos a crear. ¿Ves? Es muy diferente ya el contexto. Claro. El final es hermoso y qué bonito, qué lindo. Me sentí muy emocionada con esta parte. Me visualicé a mi yo chiquita. Entonces, qué lindo y qué lindo. Igual hablabas mucho del perdón. Creo que es muy difícil, ¿no? A los seres humanos nos cuesta mucho trabajo perdonar pero debe empezar con nosotros. Justamente así como lo dices, con nuestro niño, con nuestra niña interior. Y creo que va a ser más fácil hacerlo con la gente que nos rodea. Así es. Entonces siempre es Claudia, la de la naturaleza humana, le pide perdón a Claudia, la de la naturaleza divina. Le pide perdón a la niña de 8 años, ¿sí? Que quedó allí como en la deriva, como en el vacío. Por eso a veces hablamos de Sí, los vacíos, porque estamos en ese estado de separatividad. Y entonces le pido perdón y la tomo y la sano y la amo. Y cuando hago ese proceso con esa niña y con ese niño, automáticamente lo estoy haciendo también conmigo misma. Y entonces se eleva la energía, la frecuencia, y entonces fortaleces el amor propio, la claro. autoestima, o sea, tu valía, tu grandeza, o sea, pasan una cantidad de cosas maravillosas. Entonces, de verdad que el desafío es a que todos nos unamos y que empecemos a trabajar en esa fuerza interior. Y ese es nuestro granito de arena para poder expresarnos desde el amor y entonces enviar luz y amor al mundo entero. No vamos a resolver Así lo que está es. pasando afuera, ni con nuestras parejas, ni con nuestros hijos, ni en otros países. Pero cuando resolvemos lo que pasa en nuestro corazón, en nuestro espíritu sagrado, en nuestra alma, resolvemos la vida, resolvemos el entorno porque impactamos Claro. de manera positiva. Sí, como es adentro, es afuera. Así es. Entonces, funcionamos como un reloj de engrane y si algo está como atorado, pues obviamente no va, nuestro relojito va a estar como o retrasado o adelantado, simplemente no camina. Y así nuestra vida afuera, ¿no? Entonces, cuando vamos juntando los engranes, nuestro reloj va funcionando y así, ¿no? Es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestra psique, nuestra voluntad, porque también es mucho trabajo de voluntad. Y es muy hermoso ver cómo tu entorno se transforma y va fluyendo, cómo fluye. Entonces, si los invitamos a eso, a sanar a su niño interior, cualquier cosa, yo los invito igual a que te consulten si necesitan acudir contigo y más orientación, terapia, etcétera. El Instagram es magia.delamor, ¿verdad? Sí, Sí, magia punto del amor. del amor. Entonces, bueno, les dejo todo mi amor, toda mi luz, toda mi energía bonita, positiva, para Gracias. que se motiven, para que se inspiren y se desafíen y van a ver los cambios tan maravillosos que van a hacer en su vida. Es la forma Y de que llevar. nos hagan saber también, oye, lo llevé a Eso. cabo, me encantó. Qué maravilla, sí. Y si ustedes consideran que este conocimiento es importante para personas que ustedes conocen, por favor, compártanlo, que es el Compártanlo. momento de estar más unidos, de ser más generosos y compasivos unos con otros. Entonces, Sí. espero que les haya servido este conocimiento. Nos quisiéramos Ay, extender qué muchísimo lindo, más sí. porque, pues, Prometemos hacer más lives. sí, porque es un tema que da para mucho, también podemos trabajar a nuestros padres, ¿sí? Y de la misma manera como vemos a nuestro niño, también podemos verlos a ellos así pequeñitos, como unos Pequeños. niños, porque ellos también fueron niños y ellos también sufrieron abuso y también sufrieron cosas que hirieron su corazón. Entonces, eso es una Totalmente. forma de ser empáticos con ellos y también guardarlos allí en nuestro corazón para sanar toda esa primera infancia y finalmente poder manifestar esa vida maravillosa.
Entonces, bueno, Así es. princesa hermosa, no sé si hay Gracias. más preguntas o ya. Vamos, no sé, por aquí vi uno que decía, ¿cuál es tu concepto sobre el poder psicotrónico? No, pues, o sea, eso ya es otro tema, porque Sí. yo obviamente creo en el poder psicotrónico, en la metafísica, en la física cuántica, porque todo eso Sí, nos da la oportunidad de aterrizar la espiritualidad a la ciencia, a la lógica, así razón. es. Entonces, bienvenida esa conexión, esa unión de ciencia con Amén, así espiritualidad, es. porque entonces nos dan más herramientas para poder decir, estamos en el aquí y en el ahora y estamos transformando el mundo desde nuestra alma y desde nuestro corazón. Así es. Vamos, nos Bueno, preguntan si vamos a dejar grabado el live. Sí, sí lo vamos a dejar. Por ahí también vi una pregunta que cómo conectas con el Espíritu Santo. No sé si les quieres dar un tip. bueno, ¿no? Con todos los seres de luz, el Espíritu Santo, el Maestro Jesús, la Virgen María, los ángeles, los maestros ascendidos, con todos ellos se conecta cuando tú los llamas. Llámalos, invítalos a que sean parte de tu vida. Entonces, Espíritu Santo de Dios, yo acudo a ti porque reconozco ese poder superior y te pido con amor que me ayudes a abrir el inconsciente y a que vengan esos recuerdos para yo poder modificar, cambiar, transformar mi vida y que todo fluya de manera bonita. O sea, yo digo estas palabras, pero tú dices Las que las salen de tu corazón. salgan de tu corazón. Así es. Entonces, Excelente, como claro. llamas al Espíritu Santo, puedes llamar a tu ángel, puedes llamar a la Virgen, puedes llamar a los maestros ascendidos, ¿sí? A esos seres de luz con los que tú conectes y resuenen en tu corazón. Llámalos, invítalos. Perfecto. Muy bien, chicos, les repito, la verdad es que todavía no sé cómo poner el pin de tu cuenta, pero la voy a volver a repetir, magia.delamor, para que sigan a Clau. Igual ahorita investigo cómo ponerlo, pero bueno, cualquier cosa, el video que ha grabado Sí, y no, pues lo dejas seguimos. grabado y de pronto en la descripción o